Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir en esta ocasión con otras cuantas demostraciones de las rutinas que he diseñado. Y bueno, aclarar antes de nada que el que llegue a este tutorial o a este vídeo, mejor dicho, pues explicar que aquí no voy a explicar nada de programación, sino que estos vídeos es una especie de demostración para aquellas empresas que estén buscando un determinado perfil, pues que puedan conocer un poco mis conocimientos y habilidades. Y esta es la manera que tengo un poco de demostrarlo. Vamos a empezar, como decía, con una serie de rutinas que las he englobado dentro del apartado de banderas. Entonces, lo que son las banderas es una especie de estadillo gráfico o de cajetín del mundo de la geología, que lo que hacen es pues plasmar sobre papel o sobre el plano pues una serie de datos que se obtienen de las testificaciones que se hacen sobre el terreno con las diversas prospecciones que se pueden hacer, ya sean sondeos, penetros, calicatas, etc. Entonces, claro, los laboratorios normalmente sacan unos valores de esas pruebas que han realizado y se plasman, como decía, en el perfil mediante estas tablas o se suelen llamar normalmente banderas. Entonces, la realización de una bandera puede ser costosa a mano, como vamos a ver después, y con estos programas pues se simplifica mucho la tarea. Es prácticamente únicamente meter los datos, porque claro, el programa tampoco puede llegar a saber los datos. O sea, él se encarga de hacer el dibujo y meter los datos a sus profundidades. Es básicamente lo que hacen todos estos programas de banderas. Entonces, aclarar también, antes de nada, que casi todas las rutinas que tengo programadas van un poco más encaminadas al mundo de la geología y de la obra civil, porque es el sector en el que he estado trabajando durante los últimos 11 años. Entonces, lo que la empresa requería era lo que yo programaba. Eso no significa que obviamente se puedan diseñar otro tipo de rutinas para otros sectores, siempre y cuando pues se trabaje con AutoCAD, pues es el entorno de desarrollo de Autolibs o de Visual Libs. Dicho esto, vamos a empezar con un tipo de bandera que es bandera de sondeo. ¿Vale? Primero lo que vamos a hacer es ejecutar la rutina y luego explico las ventajas. Primero nos pregunta la escala vertical del sondeo, que le podemos decir como siempre una escala vertical la que queramos, 500. Esto es porque, como he explicado ya, normalmente los perfiles se trabajan a distinta escala, vertical que horizontal, entonces es conveniente trabajar en el espacio modelo y no en el espacio papel o presentación. Vamos a seguir, número de columnas que va a tener este cajetín o esta bandera. Pues vamos a decir, por ejemplo, 3. Nos sale una representación de las posibilidades que tenemos, que son en el fondo distintos tipos de ensayos. Y como vemos, pues N30, límite líquido, hay muchos tipos. Entonces, depende de lo que nosotros tengamos que meter en esas banderas, pues elegiremos unas cajetillas u otras. Vamos a empezar con, por ejemplo, la 1, 2, 3, que es lo más sencillo. El nombre del sondeo, SD 500 más 400, por ejemplo. La profundidad, hasta donde llega el sondeo, por ejemplo, 15 metros. Y el punto de inserción. Y ahora nos dice que vamos a meter los datos para la columna número 1. Entonces aquí es donde realmente empezaría nuestro trabajo. Nosotros tendríamos que coger el estadillo y según ese estadillo únicamente ir metiendo los datos que aparecen en él para dicho campo, dicha fila, con la profundidad y el dato. Entonces, como vemos, ¿a qué profundidad? Pues, por ejemplo, si a 3 metros se detectó en una determinada prueba que daba un dato de 20, pues es lo que tenemos que poner. A 3 metros, 20. Y así continuamente con todos los datos que dispongamos. A 3,20, lo voy a hacer muy rápido para demostrarlo. Esto obviamente siempre cambia, no tiene por qué ser siempre la misma profundidad ni los mismos datos, claro. Vamos a poner 1. Cuando terminemos una columna, damos al enter y pasamos a la segunda columna realizando el mismo proceso. Ahora profundidad y dato, 1, 3, a 5, 10, a 8, 10, a 12, 1. Y pasamos a la tercera columna, a 2, 3, a 8, 10, a 10, 45
Y una vez hemos terminado vemos cómo automáticamente nos dibuja esto. Pues esto es lo que es la bandera. Este proceso de realizar la mano es bastante más costoso. Nos podría llevar, depende de los datos que sean, pues un minuto, un par de minutos meterlo con el programa, y nos podría llevar por lo menos bastante, el doble o el triple o más, depende del delineante, en realizar la mano, porque la tarea del delineante que no tenga esta rutina sería o dibujar la cajetilla entera, o lo más normal utilizar un bloque y o copiarlo de otro trabajo, adaptarlo primero a la escala y pues ir tirando las distancias. Las cajetillas también tendrían que cambiar si así lo requisieran, y pues todos estos datos que yo he metido tan fácilmente, pues tendría que ir viendo si esto es 0, si este dato está 8, pues tendría que ir teniendo una línea, colocando líneas para meter los datos, luego con la siguiente columna hacer la misma operación, y con la tercera columna hacer la misma operación. O sea, y luego esto, si es menos o es más, pues igual adaptarlo a la nueva profundidad que tuviera. Con lo cual el trabajo, como vemos, es bastante más costoso. Aquí tengo también, no lo tengo abierto, quería mostrar en un momento. Que aquí tengo un archivo TXT que es donde realmente la rutina está cogiendo algunos de sus datos, sobre todo para tamaños, y que nosotros podríamos modificar. Si queremos que la altura del texto no fuera de 1,5, aquí lo podríamos poner, o la separación superior del punto de inserción, que no fuera 2,5, lo podríamos cambiar, y esta es la separación horizontal de cada una de las cajetillas. Podríamos poner que todas fueran 6, o que todas fueran 8, 10, o si una la queremos más ancha que otra, pues aquí esta sería la primera cajetilla, la segunda cajetilla, y en este orden podríamos cambiar. Igual que el factor escala para los bloques, porque como vemos aquí algunas cosas son bloques, entonces si esto quisiéramos que fuera más grande, más pequeño, igualmente podemos cambiar el factor de escala. Todo esto es para adaptar la bandera en el caso de que estemos trabajando en escalas un poco más raras o complejas, y que viéramos que este formato, que es el de por defecto, pues no nos queda bien. Vamos a pasar a otro tipo de bandera, que es bandera penetrográfica. Igual que antes, nos va a preguntar una serie de datos y vamos a ir introduciéndolos. Escala general de la bandera, o sea, escala general de la bandera, o distintas. Aquí podemos indicar si queremos que la vertical y la horizontal sean distintas, o por defecto indicar únicamente la vertical. Pues vamos a poner únicamente la vertical. Desea incluir la línea auxiliar de golpeo. Esto vamos a ver luego lo que es, pero esto algunas empresas lo requerían y por eso lo añadí, que lo añadí posteriormente. Al principio no estaba esta opción y luego ya la añadí. Vamos a ponerle que sí. Punto de inserción del penetro, vamos a decirle que este punto ya únicamente tenemos que ir a empezar a meter datos. Esto, igual que antes, nos van a dar siempre un estadillo con todos estos datos. El dato o lo que profundiza cada 20 centímetros. Entonces vamos a ver que simplemente podríamos ir metiendo datos. Normalmente los penetros, daros cuenta que son cada 20 centímetros, con lo cual puede tenerlo bastantes datos. Es un poco tedioso realizar este tipo de cajetilla. Vamos a ver, si nos confundimos en un valor, podemos tener la opción de dar a la D, deshacer el último valor, o ir deshaciendo así hasta que creamos si nos hemos confundido. Y una vez que hemos terminado, doble enter, y como vemos nos dibuja esto. Vamos a ver, para empezar, que esto, realizarlo sin el programa, es bastante complicado. Nosotros antes, claro, lo realizamos sin él, entonces ahora conocíamos las ventajas de realizar este programa. Igualmente nos podemos ahorrar por realizar esto de 5 minutos, una de ellas lo mismo lo podemos hacer en 15 segundos. Si esto lo multiplicamos por 50 penetros que podemos tener para realizar, pues vemos que el tiempo de ganancia es bastante considerable. Por otro lado, vemos también que nos ha detectado que el máximo era que no llegaba a 50. Esto lo que significa es que si yo ahora hago otro y pongo que un valor del penetro, por ejemplo, 10, 25, 35, 50, 60, me he pasado de 50. Vuelvo a 1 y subimos a 40. Ahora vamos a ver cómo el programa automáticamente nos detecta que, como ha habido valores superiores a 50, nos incluye el 100. La línea que antes decía de incluir golpe a 10, me parece que era a 10, es esta línea. Si no, no lo hubiera dibujado. Si le hubiéramos dicho que no, pues no lo hubiera quitado esta línea. Hubiera aparecido así. Vamos a continuar con otra. Banderas.
Bandera de piezocono ahora mismo no la puedo mostrar porque está hecha para leer datos directamente de un archivo de Excel, como vemos. Me pidió un archivo de Excel adaptado, un poco adaptado y preparado previamente, pero igual, de una tacada, leyendo el archivo de Excel, nos dibujaría este tipo de bandera. Vamos a seguir con bandera penetro cajetilla. Vamos a ver qué nos pide. El punto de inserción, el nombre. Esto vemos que alguna vez se lo pide, otras que no. Profundidad, la profundidad total. Vamos a ponerle a 6. Y como en el penetro, o sea, como en el sondeo, nos va pidiendo profundidad y dato. A 2, 10. Y a 5, 10 o 12. Para no poner muchos datos y simplemente demostrar el programa, vemos como esto sí es un penetro igual que antes. Los datos realmente serían un poco lo mismo, pero este más personalizado, y como vemos el tipo de bandera es completamente distinto. Antes también se requería mucho, a veces nos pedían de este tipo, a veces nos pedían de este, pues dependiendo de cuál fuera, pues se hacía uno u otro. Este obviamente tiene más trabajo que este. Y esto es lo que aquí ya hago yo, puedes cambiar el texto, o sea, el texto, bueno, el texto está bien, pero el color del símbolo, si lo quisieras, lo que fuera. Vamos a ver otro, que es también de penetro, y es el último que tenemos de banderas. Entonces aquí nos pregunta el formato, decimos que es un formato A3, esto tiene que ver un poco por los tamaños de los textos. Escala vertical del penetro, vamos a decirle 400. Punto y el nombre. Profundidad. Y ahora me va a ir preguntando dinámicamente a qué profundidad quiero meter una primera línea y qué dato. A qué profundidad quiero meter una segunda línea y qué dato. Y a qué profundidad quiero meter una tercera línea, o las que sean, vamos, y otro dato, y así continuamente. Y como vemos, esto es lo que nos dibuja. Esto igualmente, si lo quisiera hacer a mano, pues tendría que estar cogiéndome un bloque, metiéndolo, dibujando una línea, tirándolo la línea a las profundidades, a las profundidades que fueran. Esto lo mismo era 2, esta era 4, lo que fuera. Y dibujando el fin del penetro. Y entonces, como vemos, pues igual, de tardar meros segundos, pues de la otra manera podríamos tardar unos minutos en realizar esto. Y lo importante es que cuando tenemos que realizar estos trabajos no es uno, tenemos que hacer bastantes. Y nada más, porque ya el resto que tengo en el apartado de banderas tienen que ver con los símbolos, pero no son banderas como tal, con lo cual otro día ya los explicaré.